bienvenidos, bienvenidas a una sesión más de el FIE. En este caso, estamos dando la bienvenida a Juan Manuel Salas, eh, que nos va a hablar acerca de la innovación como ventaja competitiva en la industria editorial, tratando temas como el modelo de Innovation Engine, el mundo VUCA y la amenaza de la pérdida de competitividad. Solamente un par de lineamientos de la sesión. Vamos a comenzar con la ponencia de Juan Manuel. Después iniciaremos un breve conversatorio y al final de la sesión tenemos un espacio para preguntas y comentarios. Siempre está disponible el chat. Pueden ir escribiendo las inquietudes que tengan en cualquier momento de la sesión y solo que sepan que daremos atención a ellas al final de la sesión para no cortar el ritmo. Entonces, simplemente yo creo que ya con eso podemos comenzar. Voy a presentar a Juan Manuel brevemente. Eh, Juan Manuel es coach ejecutivo y consultor internacional, instructor certificado por la Secretaría del Trabajo desde el 2005 y por el Conocer. Ha ofrecido conferencias y talleres en diversas universidades como la UNAM, el IPN, ITAM, UNITEC, UNAM, VM, La Salle, Tecmilenio. Cuenta con una amplia experiencia docente en América Latina, eh, tanto para la Vicerrectoría de Educación Continua del Tecnológico de Monterrey en la EGADE Business School. Es catedrático para el área de educación continua en la Escuela Bancaria y Comercial, la Universidad del Valle de México, la Universidad Iberoamericana y la UNAM. Actualmente es director académico del Instituto Iberoamericano de Administración de Negocios y director de consultoría en BL Group, empresa dedicada a consultoría empresarial. Ha dirigido y colaborado en proyectos para más de 300 clientes del sector público y privado en México y en el extranjero en sectores diversos, tanto como comercialización, servicios y manufactura. Juan Manuel, bienvenido a esta sesión del FIE. Agradecemos, también queremos agradecer a todos nuestros patrocinadores, a Bibliomanager, Edelvives, Inkit, Librántida, Makemake, Metabooks, Esquilo y Zebralution por todo el apoyo para poder brindar a ustedes estas sesiones. Juan Manuel, sin más, te cedo el micrófono. Bienvenido. Te agradezco mucho, mi estimado José, y bueno, pues muy buen día a todas las personas que nos siguen en esta transmisión el día de hoy. Y bueno, nuestra temática gira alrededor de un tema que me parece por demás relevante para todas las organizaciones. Y tiene que ver con lo siguiente. Es la inclusión de la innovación como una puerta hacia la ventaja competitiva en un mundo que la verdad es que cambia bastante. Así que, si me permiten, me gustaría compartir algunas ideas con ustedes en este sentido como parte del contexto de hacia dónde nos dirigimos, ¿no? La realidad es que todos los días aparecen innovadoras ideas que retan a compañías que tienen consolidándose durante mucho tiempo. Sin embargo, esto, la verdad es que no es nuevo, ¿no? Si han tenido la oportunidad de visitar el maravilloso texto de Irene Vallejo, El infinito en un junco, el tema de los libros, ¿no? Del compartir el conocimiento ha evolucionado muchísimo en los últimos 5.000 años. Entonces, por supuesto que la industria editorial tiene la enorme responsabilidad de seguir evolucionando. Ahí la pregunta es, ¿qué significa evolucionar? ¿Cómo hacerlo y por qué hacerlo? Y es esta última pregunta en la que me quiero centrar. Para ello, quiero compartir con ustedes un pequeño video que me parece que permite comunicar la manera en la que nuestro mundo el día de hoy está cambiando. Así que les pido por favor que pongan mucha atención porque hablaremos de él más adelante. Imagine a world without smog,
A world where electricity from solar and wind power your home and your car. A world where traffic is non-existent. A world with safe, high-speed transportation. Imagine a world where satellites provide internet to people anywhere on Earth. A world where humans become one with artificial intelligence. A world where humans live on other planets throughout the galaxy. Imagine a better future for all. Evidentemente, la cara más visible de lo que acabamos de ver ahorita es el mundo transformándose desde la perspectiva de la tecnología, ¿no? Vemos el enorme avance que tiene Tesla. Sin embargo, me parece que lo más destacable de todo, y además tiene que ver con la biografía que se publicó este año de Elon Musk, es cómo es que la especie humana se va a convertir en una especie multiplanetaria. Le preguntan a este Elon Musk que su visión de eso para cuándo es, y él dice, el ser humano tiene que ser una especie multiplanetaria para el 2030, faltan 5 años para eso. Y su perspectiva de las cosas es que en el 2050 haya 1 millón de habitantes en Marte, ya en una comunidad que sea lo más autosustentable posible. Me gusta mucho el video que acabamos de ver porque comienza con la palabra imagine. Pero lo interesante de todo esto es que ese futuro del que habla ese video no es algo que va a pasar, es algo que está pasando. Es un video que habla del presente. La tecnología para el desarrollo de este enorme salto tecnológico ya se está creando. El cohete espacial que va a llevar al ser humano a la Luna, a Marte, perdón, el Starship tiene 39 motores Merlin. Las pruebas de su eficacia cada vez son muchísimo mejores. Es un cohete que puede aterrizar con autonomía y que va a permitir este enorme salto para la humanidad. Pero hay otras cosas que están pasando, ¿no? La información está corriendo a una velocidad vertiginosa, también de la mano de perspectivas que propone esta persona, ¿no? En este caso Elon Musk, ¿no? Starlink, la red de comunicación de satélites de órbita baja más grande del mundo, es privada, por lo cual la manera en la que se vuelve sustentable es comercializándola lo más rápido posible, lo cual hace que ustedes y yo podamos ser beneficiados de esto bastante rápido. Y está trabajando en otras iniciativas, ¿no? Una de ellas se llama Neuralink, que es la implantación de un chip en el cerebro humano para empezar a interactuar a través de la tecnología Bluetooth de nuestros celulares con el Internet de las cosas. Ahorita ustedes llegan a su casa y le dicen, Alexa, pon música, y Alexa pone música, pero la tecnología para que ustedes tengan que solamente pensarlo ya existe. El año pasado estuvo obteniendo la aprobación de la FDA para poder hacer pruebas en humanos y esa prueba se hizo en enero. Entonces, bueno, nuevamente a través del esfuerzo de una compañía privada, que para que pueda comercializar esto necesita difundirlo ampliamente, ¿no? Es muy interesante el desarrollo de esta tecnología. También participa de otras cosas, fue de los principales promotores del desarrollo de OpenAI, que como todos nosotros sabemos es la empresa generadora de ChatGPT.
que ahorita ya va en su versión 4.0, que, bueno, pues ofrece de la mano de Sam Altman, que fue declarado persona del año el año pasado por la revista Time, una posibilidad enorme para el procesamiento de información por todos lados, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta es, ¿tu compañía dentro de la industria editorial podrá hacer frente a los competidores que tengan entre sus manos fantásticos e innovadores modelos de negocio, que incorporen esta tecnología al concepto de la lectura, al concepto de la difusión del conocimiento? Y es relevante hacer este análisis porque hemos visto en los últimos años cómo es que industrias completas evolucionan, se colapsan o cambian de la mano de estos innovadores, ¿no? El caso más popular de todo esto, evidentemente, es Uber, ¿no? Acabó con un gremio que, pues desde los romanos, yo creo que alguien necesitaba un caballo para llegar de Roma a Pompeya, y lo que hizo Uber con esta incorporación de la plataforma y el acuerdo entre privados fue terminar o amenazar mucho este gremio que tenía más de varios milenios fortaleciéndose. Pero no es el único ejemplo, tenemos otros ejemplos. Hay alguien que empezó a utilizar un modelo de negocio similar, Airbnb. No es la empresa de hospedaje más grande del mundo, no es dueña de una sola habitación, con una tasa de crecimiento enorme. Sin embargo, se enfrenta a un enorme desafío, la pandemia, el coronavirus, que tiene además intrínsecamente todos los elementos de este mundo VUCA en el que todos nosotros nos encontramos, volátil, incierto, cambiante y ambiguo. Decía Brian Chesky, el director general de Airbnb, vi cómo en 6 semanas se vino abajo el imperio que me tardé 12 años en construir. ¿Qué semanas? Las semanas fatídicas de marzo del 2020, donde todos nos fuimos al lockdown, ¿no? Ya la industria de los viajes se colapsó. Entonces, aparece una pregunta importante que creo que nuestra audiencia debe de poder habilitarse para contestar. ¿Tu empresa se encontrará entre los principales jugadores de la industria nueva editorial? Y si la respuesta es sí, evidentemente lo que necesitamos son argumentos lógicos que nos permitan esto, ¿no? Ahora, si la respuesta es no sé, no pasa nada, porque creemos que justamente uno de los objetivos que perseguimos con esta charla es que te hagas esa pregunta. ¿Cómo puedo ser yo en un mundo que está cambiando tanto, en el que hay tantos elementos alrededor, un jugador competitivo para tener, pues, una expresión editorial de tu marca en Marte? ¿No? Y de repente eso suena muy alejado, pero créanme que va a pasar más rápido de lo que nos imaginamos. Ahora, cosas importantes. No importa el tamaño que tengas. En algún momento, BlackBerry llegó a tener el 60% del market share de los smartphones en el mundo. 60% de la participación de los smartphones en el mundo. La pregunta que yo hago es, ¿dónde está BlackBerry hoy? Entonces, no se trata de que las compañías que son grandes entonces van a ser más innovadoras, no hay una correlación en realidad a ese respecto. Tiene que ver con otros elementos. Así que vale la pena que vayamos haciendo un ejercicio de imaginación, porque finalmente el diseño de futuro de esto se trata. ¿Cómo debería de ser el modelo de negocio de mi compañía en los próximos 2, 5, 10 años? ¿Qué pequeños o grandes cambios debería de poder ver yo para lograr que justamente esta transformación aparece y ocurre y garantiza la competitividad de mi compañía? Porque finalmente algo que nos mostró la pandemia es que todos nosotros que trabajamos en empresas privadas tenemos una responsabilidad, y es alejar a nuestra empresa de una realidad que es posible, y es que desaparezca. Ustedes y yo trabajando en empresas privadas tenemos el enorme compromiso de garantizar la permanencia del modelo de negocio de nuestra organización en el tiempo y evitar que aparezca como una nueva lápida en el cementerio organizacional. Pero ¿cómo hacemos eso? Entonces, bueno, algo de lo que tenemos que ser conscientes es de esta idea inicial que planteo aquí. Todos los negocios, no importa el que sea, tiende de manera natural a la obsolescencia a largo plazo. O sea, tú puedes tener una innovación ahorita, pero en el transcurso del tiempo se va a convertir eso en un commodity. Entonces, caemos en esta curva que tenemos aquí de la madurez de los negocios, ¿no? Primero empiezas con una introducción en el mercado. Como eres el único que lo puede hacer, el costo al que lo puedes vender es bastante alto, pero de repente se empieza a replicar. Y entonces el precio ya no se puede
sustentar tiene que bajar, porque ya hay que son capaces de poder hacer lo que tú haces, solo que les ganas por experiencia. Pero de repente ellos también aprenden y entonces el modelo de tu negocio entra en esta etapa de madurez en la que hay competencia que es bastante fuerte y entonces te tienes que orientar hacia garantizar la eficiencia. Y finalmente llega un momento en el que ya los costos no dan y tienes que pensar en alguna otra cosa porque ese negocio en particular que tú estuviste desarrollando se cae, ¿no? Entonces, la única manera que tenemos para poder garantizar que tenemos alguna alternativa hacia esta pérdida de competitividad natural que tienen todas las empresas es innovar. Es a la mitad del camino estar planteándome si hay alguna forma en la cual yo puedo empezar a desarrollar un modelo de negocio futuro y no depender solamente del presente. Sin embargo, este proceso que tiene que ver con la construcción de la curva del negocio futuro es algo que no puede aparecer de una manera intermitente. Sostenemos la tesis de que la innovación está dejando de ser una ventaja competitiva y está convirtiéndose en una obligación. Ahora, analicemos un poco qué es esto de innovar. ¿Qué significa que una organización sea innovadora? Bueno, decía Steve Jobs, innovación es la única forma de ganar, pero la innovación desde una perspectiva que estaba totalmente incrustada en el ADN de la compañía. En el caso de Apple, esto lo vemos claramente, porque en el caso de Apple lo que tenemos es desde el eslogan, una organización que estaba alineada a eso. Recordarán ustedes este eslogan clásico de Apple, el pensar diferente. Y para algunas otras organizaciones, de repente, este mismo proceso de evolución a veces cuesta un poco de trabajo. Ahora, quiero hacer que el concepto de la innovación sea un poquito más asequible para ustedes. O sea, tenemos que innovar porque la obsolescencia nos va a llegar. Pero generalmente nosotros pensamos que la innovación tiene que ser inventar la rueda, otro internet, viajes espaciales. O sea, la innovación en las organizaciones pensamos que siempre tiene que tener este ingrediente de disrupción. Sin embargo, los estudios de innovación basados en el manual de Oslo que propone la ODE lo que nos dicen es que hay muchos tipos de innovación. Hablaremos particularmente de tres tipos especiales de innovación. La primera innovación de la que queremos platicar es de la innovación tradicional en la que aparece un cambio tecnológico y ese cambio tecnológico ofrece una solución nueva en el mercado que no existe. Sin embargo, generalmente esta aproximación que está aquí es cara. Es la investigación tradicional, pensando que investigación es equivalente a innovación, cosa que no necesariamente es cierta. Y después tenemos algo que recientemente está pasando, que es la innovación desde la perspectiva de la transformación del modelo de negocio. Ejemplos de esto es el propio Uber, del que ya estuvimos platicando, y el Airbnb, que lo que hace no es el desarrollo de la tecnología, sino de la aplicación de las soluciones tecnológicas que ya existen para transformar una industria. Si bien es cierto que todos nosotros aspiramos a esta innovación que sea totalmente disruptiva, en el mundo hay otros tipos de innovación. Hay innovaciones que solamente tienen un alto componente de modificación del modelo de negocio a la que le llamaremos la innovación revolucionaria. Y también tenemos innovaciones que tienen un alto cambio en la tecnología, que también son innovaciones revolucionarias, pero desde otro eje. Y la que quiero desmitificar un poquito es esa pequeña innovación que se da en el día a día. A esa innovación le vamos a llamar la innovación incremental. Aquí viene la eficiencia, por ejemplo, ¿no? O sea, si ustedes, por ejemplo, logran el 1% de eficiencia en su compañía, ese de repente puede ser un gran salto. De hecho, en las organizaciones, lo que nos dice la matriz de PricewaterhouseCoopers es que la mayor innovación en el mundo es así. El 80% de la innovación en el mundo tiene este componente de ser incremental. Son pequeños pasitos. Ahora, no demeritemos eso. ¿Quién quiere coches más seguros? Yo creo que todos levantarían la mano. ¿Quién quiere alimentos más saludables? Empaques menos dañinos. Entonces, si logramos que todas las industrias de manera sistemática logren tener
proceso de innovación incremental, también estamos haciendo que la humanidad vaya avanzando. Obviamente hay organizaciones e industrias que caen de manera natural en el componente del cambio de la tecnología. Aquí tenemos dos grandes industrias, una de ellas es farmacéutica, por ejemplo, la otra es comunicaciones o telecomunicaciones, y la otra evidentemente es la industria automotriz y aeronáutica, que tienen un alto componente tecnológico que los hace generar este tipo de innovación revolucionaria. Y hay otro tipo de empresas que obviamente están trabajando en el tema del cambio del modelo de negocio. Lo que dice la estadística del modelo de PricewaterhouseCoopers es que solamente el 1% de las compañías pueden aspirar a esta innovación radical. Ahora, nuestra aspiración siempre tiene que ser esta, llegar a construir esa gran solución tecnológica o transformar el modelo de negocio. Pero de repente, si nos quedamos a la mitad del camino, esa pequeña mejora que nosotros hayamos generado también ayuda. Así que les pido, por favor, que empecemos a revalorar un poco la importancia que tiene esa mejora sistemática. ¿Cómo la podemos fomentar? Bueno, tenemos que crear un sistema espacio-tiempo para la innovación, ¿no? Es lo que hacían los Medici, por ejemplo, en el medievo, ¿no? Construían un espacio y daban los recursos necesarios para que estas expresiones artísticas renacentistas pudieran florecer y le dieron forma a toda una corriente que rompió de la época medieval al renacentismo, que todos nosotros conocemos. Entonces, Tina Selig, que es una experta en el tema de innovación y profesora de la Universidad de Stanford, publicó un libro hace algunos años muy interesante que se llama Ingenious. Y en el libro de Ingenious, además de otros temas, algo de lo que habla esta Tina Selig es la manera en la que construimos este espacio-tiempo para la innovación. Dice Tina Selig que hay 3 elementos organizacionales que hacen que una empresa se pueda convertir en innovadora. Esos elementos organizacionales tienen que ver con la cultura de la empresa, tienen que ver con el hábitat que construye y tienen que ver con los recursos que entrega a sus colaboradores para poder innovar. Pues analicémoslo de manera detallada si quieren uno por uno. Primero tiene que ver con el tema de la cultura. Yo tengo más de 20 años dedicado a la capacitación y la consultoría. He trabajado con más de 300 empresas en toda América Latina y créanme que no ha sido poco frecuente, desafortunadamente, que llegue a una organización en la cual la innovación es un valor, pero que en la cultura del día a día, en realidad lo que se percibe es que ahí se puede cambiar, se puede innovar todo lo que sea, siempre y cuando no se cambie nada. O sea, la manera en la que se estimula esta transformación no es congruente con los valores organizacionales. Entonces, paso número 1, y ahí los líderes son muy importantes, tienen que construir una cultura en la que auténticamente entendemos que la innovación es una medida de sobrevivencia para empezar. De tal suerte que empecemos a generar un hábitat para esto, ¿no? Ese hábitat tiene que ver con una estructura en la cual la mente de la gente se pueda reunir para intercambiar ideas, para fomentar que hagan sprints, para, para que podamos tener cierta dosis de riesgo para construir el futuro, pero eso no se va a lograr si no damos los recursos adecuados. Y créanme que el recurso más importante para poder innovar no es el dinero. Y aquí quiero enfatizarlo mucho. El recurso más importante para innovar no es el dinero. El recurso más importante para poder innovar es el tiempo. Es la manera en la que tú le das a tu equipo de trabajo la oportunidad para que puedan pensar. Y no hace sentido y es ilógico pensar que la primera vez que se reúnan para innovar esa innovación va a ser perfecta, porque necesitas cubrir una curva de aprendizaje. Pero conforme va avanzando el tiempo y ellos van entendiendo que la innovación es algo asequible, entonces van mejorando y van construyendo ideas que tienen mayor probabilidad de éxito. Ahora, estos elementos organizacionales, cultura, hábitat y recursos, no son los únicos. Tina Selig dice que hay 3 elementos personales que tenemos que desarrollar para poder innovar. Comenzamos primero con el tema de el conocimiento. Tus conocimientos son la caja de herramientas de la que echas mano para resolver problemas.
Si tus conocimientos son limitados, entonces el tipo de problemas que vas a resolver son simples. Cuando tienes herramientas más complejas, el tipo de problemas que puedes resolver son muchísimo más elaborados. Por lo cual, ustedes y yo tenemos una responsabilidad permanente para autodesarrollarnos, para todo el tiempo estar teniendo nuevas herramientas. Ya sé que tu empresa te los dé o no, pero tú siempre tienes que estar buscando y adquirir esas nuevas herramientas. No es lo único, también necesitamos imaginación. Ahora, hay muy buenas noticias respecto al tema de la imaginación, porque de repente yo puedo encontrar a gente que piensa que no es creativa. Claro que eres creativo. ¿Por qué tú fuiste esta niña? Si yo les preguntara en qué está volando esta niña, a lo mejor me dirían en un avión, en un submarino, nave espacial, barco, auto de Fórmula 1, una caja voladora. Ve tú a saber en qué está volando. Tú fuiste esta niña. Por lo que el hardware que se necesita para poder dar forma a la innovación ya lo tienes, porque fuiste niño. Decía Pablo Picasso, yo sabía pintar como Miguel Ángel cuando tenía 12 años y me llevó toda la vida aprender a pintar como un niño. Le da forma a una corriente completa, el cubismo. Entonces, claro que la innovación está ahí. Y finalmente, el último elemento tiene que ver con una actitud que tenga este mindset innovador. Es una actitud en la cual no nos da miedo el riesgo, es una actitud en la que vamos hacia adelante con estas ideas. Y como lo describe David y Tom Kelly en el libro de Reclama tu confianza creativa, el primer stopper para evitar que tú seas más innovador tiene que ver con diferentes miedos autoimpuestos. El miedo a lo desconocido, el miedo a ser juzgado, el miedo a dar el primer paso o el miedo a perder el control. Porque obviamente nos gusta vivir en la caja, pero esa caja se convierte en nuestro estado de confort. Y salir de la caja implica aprender a vivir con la incertidumbre. Lo cual no tiene nada de malo, porque finalmente lo que sabemos es que el mundo se está volviendo más complejo, no más fácil. Entonces, en la medida en la que nos sentamos más cómodos trabajando con incertidumbre, la posibilidad de que podamos innovar va a aumentar. Solo que esto requiere coraje, ¿no? Valentía, como dice Henry Matisse. Ahora, ¿de dónde sacamos ese coraje para poder innovar? Bueno, lo primero que es clave es entender que el error cuando estamos innovando es muchísimo más frecuente que el acierto, ¿ok? Solo que estamos educados de una manera distinta, como que siempre queremos tener la respuesta correcta. Y el mindset que tenemos que fomentar cuando estamos innovando es que el fallo es el primer acercamiento a este proceso de aprendizaje. Por lo que sugerimos empezar a retar este mindset a través de herramientas que conocemos muy bien, que son muy bien estructuradas y que nos permiten una experiencia un poquito más asequible para llegar a este proceso de innovación. Ahora, hablemos un poco de esas herramientas. La primera es el pensamiento de diseño. El design thinking es una herramienta de análisis y solución de problemas que se ha popularizado desde hace más de 20 años. ¿Por qué ha sido exitosa? Porque permite entender la innovación no como una habilidad, sino como un proceso. O sea, hay una serie de pasos, hay una receta secreta que podemos usar para poder empezar a innovar. Dice Tim Brown de esta compañía IDEO. El design thinking consiste en conectar las necesidades de las personas con lo que es tecnológicamente factible y viable como una estrategia de negocio. La innovación lo que busca, hay una evolución de este concepto de Tim Brown, es nosotros tenemos que garantizar que la innovación sea viable, que sea deseable desde la perspectiva del mercado, ¿no? Aquí hay un actor fundamental en el tema de la innovación que es el cliente. Tiene que ser factible, ¿no? O sea, yo tengo que tener la capacidad de poder construir esa propuesta de valor para poder satisfacer las necesidades que tiene mi cliente y económicamente tiene que ser rentable. O sea, el enorme desafío de la innovación es lograr esto en primera mano y después ver si lo podemos hacer de una manera sustentable. Así que, bueno, ¿cuál es el camino que sugerimos para esto? Un proceso de 5 pasos, ¿no? Hay muchas versiones ya de Design Thinking. Yo fui educado en Stanford, así que la que yo conozco es la de
la universidad, y que tiene 5 pasos, ¿no? Empezamos con entender las necesidades de nuestro cliente, saber qué es lo que le gustaría a través de un profundo conocimiento, no a través de estudios de mercado, sino a través de entrevistas a profundidad en aquellos sectores, en aquellos subsegmentos, en aquellas tribus que tienen necesidades específicas. Definimos qué es lo que queremos crear para ellos y cuál es la problemática que queremos resolver. Generamos un conjunto de ideas. La inteligencia artificial ya nos ayuda muchísimo para esto. Yo recientemente he estado incorporando la inteligencia artificial al desarrollo de los sprints de innovación. Generamos de 200 a 250 ideas diferentes con la IA. La prototipamos, esa idea o ese conjunto de ideas, lo testeamos con el objetivo de poder tener retroalimentación y que siga evolucionando y que en el mediano plazo esa idea nos ayude a tener una solución viable que reduzca el riesgo. Por eso es tan importante incorporar una metodología estructurada de análisis y resolución de problemas como es Design Thinking, porque lo que nosotros obtenemos de eso es la reducción de riesgo. Ahora es un proceso, ¿no? De repente ustedes me dicen, oye, ¿y eso cómo funciona? Empezamos primero con una temática que queramos desarrollar, ¿no? O sea, cómo fomentar de una manera más amplia la lectura en los niños de escolar de 6 a 12 años. ¿Cómo podemos hacer para que las personas de la tercera edad quieran migrar a los libros electrónicos? ¿Cómo hacemos para que los jóvenes incrementen la cantidad de páginas promedio leídas en algún momento? Pero eso que tú tienes ahí no es un tema. Eso que tienes ahí no es un problema, es una temática. Vamos, preguntamos a muchísimas personas cuáles son las causas que hacen que esto que nosotros queremos mejorar sea como es. Y nos vamos a dar cuenta de que ahí van a aparecer muchísimos problemas. Y vamos a elegir uno que va a ser nuestra definición de problema. A eso le llamamos la pregunta poco creativa. Y ahora sí, comenzamos un proceso de ideación en la que, como les decía, ahorita estamos estimulando con inteligencia artificial la generación de 200 ideas diferentes para poder resolver ese problema, que eventualmente tiene que generar un prototipo versión 1.0 al que le llamamos un MVP. Y este prototipo 1.0 lo vamos a empezar a evaluar, se lo vamos a mostrar a las personas y lo van a hacer evolucionar de una versión 1.0 a una versión 2.0. ¿Okay? Esto que les acabo de demostrar aquí, este dibujito que está aquí, se llama el doble diamante de la innovación. Es un concepto desarrollado por el Consejo Británico de Diseño. Y lo que nos dice es que es muy importante el que nosotros para innovar primero tengamos que definir el problema, porque tú no puedes resolver un problema que no entiendes. La parte del diagnóstico es crucial. En América Latina tenemos una tendencia muy grande a querer resolver problemas que no hemos definido. Y eso es el equivalente a hacer prueba y error. Cuando trabajamos de una manera metodológica, seguimos una serie de pasos que nos van llevando a definir de manera correcta un problema. En mi experiencia, el 80% de las soluciones innovadoras vive en la manera en la que definiste el problema, no las soluciones. El 80% de las soluciones innovadoras viven en la manera en que definiste el problema. Y después de eso, ahora sí nos lanzamos a una fase de diseño de la solución, que también tiene etapas, que evidentemente nos van a llevar a esta nueva solución que no existe, ¿no? Esto se itera, ¿no? A través de un proceso que no es lineal. A este dibujito que tenemos aquí le llamamos el garabato de la innovación, porque tú vas, entiendes cosas, regresas a la fase de diseño, avanzas otro poquito, entiendes nueva información, porque el proceso de innovación no es paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Es paso 1, paso 2, paso 3, paso 2, paso 3, paso 2, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 2, paso 3, paso 1. No es lineal. ¿Okay? Hay mucho aprendizaje. Ahora, ejemplos de cosas que hemos estado haciendo para lograr que se vuelva la innovación más asequible a las organizaciones. Estoy regresando de un viaje de 3 semanas por Centroamérica, estuve en Panamá 3 semanas. Estuvimos revisando 30 proyectos de innovación para la mejora del sector logístico, con el objetivo de mejorar la competitividad. Estuve trabajando, por ejemplo, con
Conavidas recientemente también para preparar soluciones que permitieran el poder mejorar su competitividad de cara al mundial. Y durante 3 años trabajamos con un banco, por ejemplo, para no solamente hacer que Design Thinking fuera la herramienta de solución de problemas de toda la compañía, sino que fuera parte de la cultura de la empresa. Y en verano teníamos talleres con los hijos de los empleados y los hijos de los empleados nos ayudaban a mejorar algo del banco. Y esos talleres eran fantásticos porque como esos pequeños seres humanos que se llaman niños no estaban envueltos en la dinámica del banco, se les ocurrían cosas maravillosas. Entonces, claro que podemos llevar la innovación a tu organización, pero lo tenemos que hacer de una manera más amplia, más estructurada, y no depende de las personas. Ahora, regreso a esto que decíamos sobre la importancia que tiene entender que cuando estás innovando es natural que te vayas a equivocar. Le preguntaban un día a este Jeff Bezos, oye Jeff, ¿qué cosa es una persona inteligente? La frase que dio me parece maravillosa. Decía Jeff, las personas inteligentes se equivocan más que las demás, porque están intentando hacer cosas diferentes. Ejemplos de esto, miren, aquí tenemos del lado derecho la silueta de todas las SUVs que hay en el mercado. Adivinen cuál sí es diferente en diseño. Resalta, ¿no? Es la Cybertruck de Tesla. No todas las demás son exactamente iguales en términos de silueta. Y algunas tendrán mejor tecnología, peor tecnología, en fin, pero hay alguien que realmente se está atreviendo a romper esa estructura. Puede fracasar, claro que sí, pero va a aprender mucho y va a mejorar. Por lo que es relevante que podamos regresar a este mindset de aprendedor, como le llamamos, ¿no? De abrirnos a esta posibilidad de entender nuevas perspectivas y de estimularnos con las mejores ideas que haya dado el mundo. Solo para no dejarlo, ¿no? Porque creo que además cabe dentro de este foro, yo soy un amante de los libros, 3 libros que pueden detonar ese espíritu innovador dentro de tu compañía. La biografía de Steve Jobs, que escribió Walter Isaacson, es un gran biógrafo, también es el mismo autor de la biografía de Elon Musk, de la de Albert Einstein, la de Leonardo da Vinci. Tiene un libro maravilloso que se llama Los Innovadores, entonces es una buena referencia. El libro de mi maestra, de Tina Selig, Genius, y otro también maravilloso, Creatividad S.A. o Creativity Inc. de Ed Catmull, que fue el CEO de Pixar durante mucho tiempo, parte de esta tríada maravillosa con Steve Jobs y con John Lasseter, que es el director creativo, creador de todos los personajes entrañables que nos gustan. Entonces, bueno, después de compartirte esta perspectiva, en términos de detener la curva de la pérdida de la competitividad de tu organización, ¿qué tienes que dejar de hacer? ¿Qué te puse a pensar? Y finalmente, ¿qué clase de cosas te gustaría comenzar a implementar hoy? Todo el tiempo estoy compartiendo contenido en mis redes sociales. Ahí pueden seguirme en mi cuenta de LinkedIn. Estamos a sus órdenes. Y bueno, mi estimado José, no sé si quieras que pasemos ahora a la fase de a abrir el diálogo en este sentido para nuestra audiencia del día de hoy. Con mucho gusto, te escucho. Claro que sí, muchísimas gracias. Eh, Voy a retomar dos cosas para iniciar la conversación. La primera es el miedo al cambio, ¿no? Mencionaste el miedo. Y el otro es el innovar como obligación. Voy a comenzar con el tema del miedo. La industria editorial es una industria que de pronto se nos olvida que el libro, tal como le conocemos, que hoy sentimos que es un elemento muy tradicional, fue muy innovador hace cientos de años porque fue el primer dispositivo, me gusta pensarlo como el primer dispositivo móvil que en realidad hizo que la información fluyera fuera de monasterios, de casas reales y prácticamente hacerla masiva. Pero Correcto. hoy lo sentimos como un tema muy tradicional y nos hemos enfrentado, como todas las industrias, a grandes cambios como los formatos digitales, el ebook hace 14 años, más recientemente el tema del audiolibro y ahora la inteligencia artificial. Déjame iniciar esta conversación preguntándote, ¿cómo manejas la innovación cuando el elemento innovador disruptivo, en este caso la inteligencia artificial generativa, pone en riesgo un poco el core business de tu industria? Claro. Nosotros vivimos de la propiedad intelectual y hoy
finalmente la inteligencia artificial crea contenidos o puede crearlos, eh, rompiendo un poco ese elemento humano que nos parece muy valioso. ¿Dónde colocas el miedo? ¿Cómo manejas la innovación? Empecemos con eso. Correcto, es una magnífica pregunta porque estamos viviendo justamente esa transición en tiempo real. Y yo creo que más que tenerle miedo, lo que hace falta es conocer mejor todo lo que puede hacer, ¿no? O sea, yo ayer que estaba preparando el contenido para esta charla me hacía dos preguntas. La primera es, ¿cómo podemos, por ejemplo, hacer una aplicación propia de cada una de las editoriales que utilice la inteligencia artificial para ayudarme a mí a procesar de mejor manera lo que leo? ¿No? Entonces, porque tenemos que dar ese paso, ¿no? Y la segunda es cómo puedo utilizar, por ejemplo, la inteligencia artificial, pero con una marca, ¿no? La inteligencia artificial de cualquier editorial, para que me haga a mí el tipo de contenido que yo necesito, utilizando lo que la industria editorial sí sabe hacer, ¿no? La construcción de historias, la búsqueda de temáticas que son relevantes, porque también algo que va a pasar con inteligencia artificial, y lo estamos viendo, es que nos sobresatura de información. Pues creo que ahí hay una área de oportunidad enorme para la industria editorial para que se convierta en un filtro y que me dé el mensaje de, oye, Juan Manuel, tú puedes generar toda la información que quieras, pero nosotros sabemos muy bien cómo procesar lo que realmente te agrega valor a ti. Y si se logra eso, entonces voy a tener la oportunidad de tener herramientas muy confiables para poder procesar toda la información maravillosa que además sigue estando dentro de la capa de la propiedad intelectual de una empresa editorial, ¿no? Se puede desarrollar porque que esté en la IA no significa que la IA tiene dominio de toda la información. Tiene el dominio de la información que es pública, pero hay mucha información nueva que es privada, que está patentada, ¿no? Que pertenece a alguien y que puede seguir explotando a través de otros canales. Entonces yo lo veo como un canal nuevo, ¿no? Diferente, complementario, ni siquiera considero que vaya a desaparecer lo demás. Así que veo buenas oportunidades, ¿no? No me preocupo, sino más bien me pondría a trabajar en cómo incorporarla a muchas cosas. Gran pregunta, gracias, gracias, Eh, gracias. no, 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 nada que agradecer. Efectivamente, yo creo que la incertidumbre y el miedo siempre generan esta resistencia al cambio. Lo hemos visto aquí cuando salieron los libros digitales y que decían que el papel iba a desaparecer y luego los audiolibros y no ha sucedido. Déjame poner otro elemento sobre la mesa. Obviamente, esto no es una charla legal, ¿no? Como siempre, con los cambios, la legislación va muy por detrás de la realidad, ¿no? Finalmente, eh, ¿qué opinas tú de estas restricciones, entre comillas, que están avanzando en diversas partes del mundo, precisamente a limitar, y voy a volver a enfocarme con el tema de inteligencia artificial, que es lo que está más bollante en este momento, a estas restricciones que hay para la incorporación de elementos de inteligencia artificial en la industria? Te pongo dos ejemplos. No hay ningún texto que pueda ser creado 100% con inteligencia artificial que goce o pueda gozar de protección ante el indautor, o contratos con agentes, con autores en donde ya específicamente se pone una restricción al uso de inteligencia artificial, limitándolo a un porcentaje y siempre considerando que hay un elemento humano. ¿Qué opinas en ese sentido? ¿La legislación puede detener el avance? ¿Termina siendo restrictiva? ¿Es necesaria? Yo ¿En haría un dónde te paralelismo a colocas? esa pregunta, ese ejemplo que me pones que me parece fantástico, y voy a contestarlo de dos maneras, ¿no? La primera era el año pasado que estaba en la Universidad de Stanford, una de mis compañeras estaba haciendo su tesis de doctorado, era una investigación sobre si la incorporación de la inteligencia artificial le quitaba validez a una tesis de doctorado o no. Un gran tema, ¿no? O sea, si yo incorporo la inteligencia artificial para mi tesis, ¿estoy infringiendo alguna regla, sí o no? Y como bien dices, la legislación viene detrás, ¿no? O sea, lo que falta es un marco normativo. Y específicamente hablando de cómo tiene que cambiar la legislación, el mercado manda. Veamos lo que pasó con Uber, ¿no? O sea,
El mercado se dio cuenta de que había una solución que le podía satisfacer una necesidad de una manera más eficaz y entonces el volumen de demanda de eso creció. Y lo que fue el siguiente paso fue que los gobiernos de los diferentes países, porque cada uno lo reguló de manera diferente, hicieron ahora una intervención para decidir la manera en la que eso se tenía que manejar. Pero ya no lo podían detener. Entonces, creo que lo mismo pasa en el caso de la incorporación de la inteligencia artificial sobre los contenidos que maneja una editorial, ¿no? O sea, si el mercado sigue demandando contenidos que tengan esa incorporación y un segmento de mercado no le interesa que no lo haya escrito un ser humano, entonces ya es parte de la ecuación. Ahora lo que tienen que hacer los entes reguladores es a lo mejor simplemente hacer una categoría, ¿no? Y decir, bueno, esto como la cocina de autor, ¿no? Esto es cocina kilómetro cero, ¿no? Y fue cultivado con ingredientes que están alrededor. Y ahora vamos a tener libros que sí fueron creados 100% por el cerebro de una persona y vamos a tener otros libros que son creados con inteligencia artificial y nosotros vamos a entender que no es lo mismo, ¿no? Que puede haber productos, voy a llamarle artificiales de inteligencia artificial de mucha calidad, pero no van a tener este toque y este segmento del cerebro humano, ¿no? Pero estoy súper, súper, súper en la línea de que va a haber mucha demanda para ese tipo de productos. Entonces, la legislación va a tener que decir después y a lo mejor va a forzar a que un libro que tiene incorporación de inteligencia artificial tenga una etiqueta, ¿no? Y diga, Mm, este libro fue desarrollado con inteligencia artificial. Cuidado, ¿no? Como con los alimentos. Muy bien. Antes de pasar a un par de preguntas que tienen los participantes, déjame retomar también este tema de innovar y la concepción errónea de que es una obligación. Eh, es muy tentador caer en este frenesí de todo lo que está pasando alrededor. Vivimos en un mundo muy ruidoso, cambios permanentes. ¿Cómo decidir en qué? Mencionaste un par de gráficas, esquemas para poder priorizar. Eh, ¿Cuándo decir no es necesario innovar? Ah, En qué buena esto no es pregunta. necesario innovar. O sea, hay dos detonadores muy grandes para el tema de la primera es que tú notes que la curva de tu modelo de negocio actual está declinando. Ahí no hay otra manera en la que puedas salir de declinar esa curva del negocio actual que no sea creando algo diferente, ¿no? Aportar nuevo valor. Ese es el primer detonador. Y el segundo es cuando aparece una nueva fuerza impulsora restrictiva en el mercado, ¿no? Porque eso es como un foquito amarillo de que alguna tendencia va a estar cambiando y ahí también necesitas empezar a fomentarla, ¿no? Ahora, no siempre tenemos que utilizar herramientas complejas para resolver problemas simples. Por ejemplo, design thinking no se aplica a todo. Design Mm, thinking se aplica a problemas que tienen una alta ambigüedad y que giran alrededor de los seres humanos, porque design thinking es una metodología que tiene este concepto de human centricity. Como el ser humano es extremadamente volátil, ahí design thinking funciona muy bien, pero no es la única herramienta de resolución de problemas, ¿no? Cuando tienes mucha estadística y las cosas son muy certeras y predecibles, Seis Sigma, por ejemplo, que es otro mecanismo de resolución de problemas, funciona muy bien, ¿no? Y a veces nada más necesitas hacer un análisis causa-raíz, ¿no? Un diagrama de Ishikawa y ya entender qué es lo que está pasando y entonces poder hacer una mejora que ni siquiera sé si llamaría innovación. Pero cuando los problemas son complejos, la innovación es una muy buena manera el proceso de la innovación es una muy buena manera de tener alguna alternativa de solución. pues, voy a pasar con dos inquietudes que tienen los participantes. Comienzo con Laura Rubio Delgado, que pregunta, ¿en cuánto tiempo calculas que una empresa llega a su declive? Pero depende de la industria en la que está, porque hay industrias, por ejemplo, en las que el avance tecnológico es muy rápido. Ejemplo, telecomunicaciones, ¿no? O Ujú. sea, o tecnologías de la información. Tú, por ejemplo, hoy generas un chip y ese chip en 6 meses ya va a estar obsoleto porque ya va a haber uno que va a ser 2 veces más rápido, que va a ser más barato por efecto de la ley de Moore, ¿no? De la manera en la que la obsolescencia tecnológica en ese sector en particular aparece. Entonces, esa industria tiene que avanzar muy rápido. Hay industrias que avanzan muy lento.
industrias que han avanzado muy lento, construcción. Construcción, por ejemplo, es una industria que se va a evolucionar, es como la tortuga de la innovación. No significa que no haya incorporado cosas nuevas, hay nuevos materiales y eficiencia energética y las certificaciones LEED, pero la velocidad a la que se mueve esa industria es diferente. Entonces depende del sector en el que tú estás, es la velocidad a la cual tu industria va cambiando. A lo mejor la pregunta que tú me dices es, oye, ¿y qué tan rápido tendría yo que estar innovando? Yo te diría, estás condenado como empresa a tener una obsolescencia en el corto o en el mediano plazo. Así que el mejor momento para sembrar un árbol era hace 20 años, el segundo mejor momento para sembrar el árbol es ahora. Con la innovación pasa lo mismo, ¿no? Es interesante porque estamos en una industria, la editorial, donde los tiempos son particulares, ¿no? Ujú. Si te fijas, tenemos un producto que sigue funcionando perfectamente, que es el libro de papel, que prácticamente no ha cambiado en más de 300 años, ¿no? Correcto. Entonces, la innovación se aplica más en procesos. Eh, pero es muy interesante esto que mencionas de los tiempos. Déjame pasar con la siguiente pregunta, que es de Azucena Tobar, que dice, durante los procesos que implica la innovación, me he topado con mucha resistencia de la gente para cambiar la forma o el enfoque de lo que hace. ¿Cómo manejas esa resistencia? Correcto, es que tienes que prepararlos antes. Tienes que preparar. Hay un autor que se llama John Cotter, se lo recomiendo muchísimo. Tiene un libro maravilloso de unos pingüinos, se llama Nuestro iceberg se está derritiendo. Y es una fábula en la que explica por qué tienes que cambiar, ¿no? Y tienes que cambiar porque el cambio es una medida de supervivencia, ¿no? Él tiene un modelo maravilloso, los 7 pasos de Kotter, ¿no? De Change Management, y ayudarle a la cultura organizacional a entender que el cambio es algo que necesitamos para garantizar nuestra fuente de empleo, los vuelve mucho más sensibles, ¿no? Los expertos del tema de transformación organizacional usan un modelo muy famoso, se llama ATCA. Dice, Ujú. tú primero tienes que hacer una awareness, ¿no? Sensibilizarlos sobre la importancia del cambio. Luego, desire, tienes que hacer que se quieran sumar a ese cambio para que les beneficie. Luego viene knowledge, ¿no? Tienes que habilitarlos para que lo puedan hacer. Luego viene ability, les tienes que dar la oportunidad de que lo pongan en práctica. Y luego reinforcement, lo tienes que estar haciendo una y otra vez. Entonces, la resistencia aparece cuando yo intento ese cambio imponerlo, ¿no? Las personas no se comprometen en lo que no participan. Entonces necesito sumarlos, aunque sea más lento, pero va a ser más eficaz en el mediano y en el largo plazo para que podamos ir avanzando. Entonces hay que preparar Muy, para eso. muy importante, muy cierto. Juan Manuel, se nos terminó el tiempo. Quiero agradecerte todo lo que nos compartiste, muy interesante. Seguro que se quedan muchos conceptos y muchas cuestiones para innovar en todos los participantes. Nuevamente agradecer a todos los que se sumaron a esta sesión, agradecer al FIE, a la CANDIEM y a todos los patrocinadores. Y bueno, invitarlos a que te contacten, ya pusiste tus datos de contacto y que continúen participando de las siguientes sesiones del Foro de Innovación Editorial. Eh, Buen día a todos. Muchísimas gracias, Manuel. Gracias, gracias a ustedes. Excelente día. Hasta luego.